Como saben los que nos siguen habitualmente, estamos predicando el Evangelio de Marcos desde el primer domingo del año. Hemos venido haciéndolo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy vamos a finalizar el capítulo 9 y vamos a estudiar juntos los versículos 42 al 50. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es palabra de Dios. Mis hermanos, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, todos habrán leído que el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como buen pastor. El buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, dice el texto, ¿sí? Y esa palabra abundancia significa literalmente excepcional, una vida excepcional, o si lo quieren poner de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. Mis hermanos, la vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es solamente como una especie de póliza de seguro que nos garantiza a nosotros que iremos al cielo luego de nuestra muerte. No, el Señor vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a liberarnos del poder del pecado. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra existencia. Mis hermanos, Él vino a darnos seguridad, Él vino a darnos consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida de la que habla Juan capítulo 10, una vida excepcional. Sin embargo, y siendo bien honestos con ustedes, debemos reconocer con mucha tristeza que hay muchas, yo diría muchísimas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante que habla Juan capítulo 10. De hecho, más bien, da la impresión que su cristianismo viene a ser como una carga difícil, como una carga pesada de llevar. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de estas personas? Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a este problema porque no todos los casos son exactamente iguales. Pero al menos sí podemos decir en sentido general que este problema sucede por al menos dos cosas. En primer lugar, es posible que algunos que profesan con su boca ser cristianos en realidad no sean verdaderos creyentes. Y esto es muy común y sucede en la iglesia. No todos son lo que creen ser. Son como esa higuera de la que Marcos va a hablar capítulos más adelante, que tenía muchas hojas pero no tenía ningún fruto. Es decir, lisa y llanamente no tienen una relación personal
vital, deleitosa, íntima con el Señor Jesús. Ese es un caso, pero también es probable que algunos verdaderos cristianos, hayan perdido el foco de lo que realmente significa seguir a Cristo. Y estén atravesando en este momento por una especie, podríamos llamarlo, de invierno espiritual. ¿Sí? Y lo más triste es que muchos están allí y no se han dado cuenta de eso todavía. Ahora, lo que el Señor Jesús nos presenta en el pasaje que yo acabo de leerles, no es el retrato de un supercristiano. Lo que el Señor presenta ahí no es un supercristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. Como enseñaba a Felipe hoy en la escuela dominical, no hay dos pisos en la iglesia. Los que son más espirituales y los que son menos espirituales. No. Lo que Jesús está describiendo aquí, mis hermanos, es lo que todo creyente debería estar experimentando en su vida cristiana. Mis hermanos, lo que Cristo plantea aquí es solo cristianismo. Solo cristianismo. El llamado de Cristo a todos los que quieran seguirle a Él es arrepentirse y creer. Y lo que nosotros vemos en este pasaje es justamente un llamado a los creyentes, a los cristianos, al arrepentimiento y a la fe. Eso es básicamente lo que Marcos nos enseña aquí. ¿Y qué es el arrepentimiento? Hoy Felipe también lo explicaba. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, es volverte de tu vida de pecado, de una vida centrada solamente en ti mismo, viviendo conforme a tu propia voluntad, buscando tu propia gloria para volverte a Dios y caminar en pos de Él, confiando únicamente en Cristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Mi amigo que estás hoy aquí entre nosotros y no tienes a Cristo reinando en tu corazón, es importante que tú sepas que venir a ser cristiano no es como hacerse miembro de un club social. Bueno, de ahora en adelante voy a tratar de seguir las reglas de este club, voy a pagar regularmente mi membresía, voy a leer la Biblia, voy a venir todos los domingos a la iglesia, voy a dar gracias por los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Eso no es venir a ser cristiano. Venir a ser cristiano es darte cuenta que toda tu vida estuviste caminando por un camino equivocado. Porque has vivido de espalda a Dios y has caminado hacia el pecado. La fuerza motora de tu vida ha sido el orgullo y el egoísmo cuando debió ser la gloria de Dios. Arrepentirse es darse cuenta que estás completamente equivocado en tu manera de pensar y en tu manera de vivir. Felipe nos enseñaba también que la palabra en el griego es metanoia, un cambio total de mentalidad. Es tomar la decisión de volverte hacia Dios, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Mi amigo, es levantar una bandera blanca de rendición delante de Dios. Y al mismo tiempo declararle completamente la guerra al pecado. Las dos cosas. Pero hay un detalle que todo cristiano debe tomar en cuenta aquí si realmente quiere seguir avanzando hacia la madurez espiritual. Y el hecho es este, que si bien hay un momento particular en que todos los verdaderos creyentes toman esa decisión de seguir a Cristo, de arrepentirse, si bien es cierto que es un momento dado en nuestra vida, esto es algo que nosotros debemos seguir haciendo el resto de nuestra vida terrenal. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Eso es básicamente lo que Marcos nos enseña en este pasaje. Y nosotros podemos encontrar tres aspectos de lo que realmente significa en la vida práctica ser un cristiano.
Y el primero de esos aspectos es que ser cristiano es un amor radical que procura el bienestar espiritual de los demás sin importar el precio que tú tengas que pagar por eso. Repito, es un amor radical que procura siempre el bienestar de los demás sin importar el precio que tú tengas que pagar. Por eso, versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Y como hace varias semanas que estamos estudiando esta porción del Evangelio de Marcos, recuerdan, empezó en el capítulo 8, versículo 27, y va hasta el capítulo 11, que es como una especie de bisagra. Este pasaje se encuentra, y no debemos olvidarlos, dentro de una larga conversación que el Señor Jesucristo está teniendo con sus discípulos, que empezó hace varios pasajes atrás. Y el Señor está lidiando aquí con el orgullo que hay en el corazón de sus discípulos. Hace un par de semanas atrás vimos que los apóstoles discutían en el camino entre sí quién era el mayor, el más importante entre ellos. La semana pasada vimos que Juan le revela al Señor de que ellos habían echado a un individuo que estaba echando afuera demonios en el nombre de Jesús, simplemente por el hecho de que no pertenecía a su grupo. No pertenecía a ese grupo selecto que seguía a Jesús. Y la conversación sigue, no se detiene. Jesús sigue con el mismo tema. Es en medio de ese contexto que surge la advertencia del Señor Jesús en el versículo que yo acabo de citar, en el versículo 42. ¿Por qué? Porque el mismo principio pecaminoso que produce rivalidad ministerial es el mismo principio pecaminoso que produce los tropiezos. Cristo sigue hablando exactamente de lo mismo, solo que ahora habla de los tropiezos. Él está tratando con el corazón orgulloso de sus discípulos. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de los tropiezos? Bueno, esa palabra tropiezo en el griego da la idea de hacer o decir cualquier cosa que ponga impedimentos a la conversión de un incrédulo o que ponga impedimentos a la santificación de un creyente. Eso es poner tropiezo. Es estorbar el camino de alguien para que llegue a ser cristiano, o estorbar el camino de un cristiano para que llegue a ser cada vez más parecido a nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Pablo está hablando aquí en el contexto de cosas de la vida que son legítimas en sí mismas, pero que pueden transformarse en un estorbo si no se usa de una forma adecuada, correcta. Mis hermanos, nosotros debemos ser sumamente cuidadosos en lo que hacemos y en lo que decimos, para evitar en manera de lo posible que alguien sea dañado con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, con nuestros comentarios y mucho más, con nuestro testimonio. Aún en el manejo de cosas que son legítimas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nada tiene de malo para un cristiano tomarse una copa de vino o tomarse una cerveza. Nada. El vino no está prohibido en la Biblia, es más, el Señor tomó vino. Lo que está prohibido es emborracharse. Son dos cosas distintas. Tomarse una copa de vino no está mal. Tomarse un cajón de vino está mal. Pero si nosotros hacemos una reunión de la iglesia y hay un hermano que tiene problemas con el alcohol, tú no puedes aparecerte en la fiesta con 7 six-pack de Budweiser. A eso se refiere.
No es ilícito tomar una cerveza, pero sí es ilícito si hay alguien que tiene problemas. Si hay alguien, no sé, que tiene problemas con la pornografía y lo invitamos a hacer, hay una despedida de soltero en un cabaret. Hay que saber las cosas legítimas, cómo usarlas sin ser tropiezo para los demás. Hay cosas que no son pecaminosas en sí mismos, repito, pero tenemos que evitar a toda costa que nuestro ejemplo, nuestro testimonio, no provoque ir dejando escombros detrás de nosotros que le hagan sumamente difícil a otros poder venir a Cristo, o a otros que ya están en Cristo seguir avanzando hacia la madurez espiritual. De eso habla el Señor. Debemos tener cuidado con nuestra manera de hablar, de proceder, nuestro ejemplo. Y noten una cosa, la advertencia que hace Jesús en este versículo es para todo el mundo, para creyentes y para incrédulos. Porque el Señor dice cualquiera. Y cualquiera en el griego significa cualquiera. Cualquiera que haga tropezar. Esta es una advertencia para todo el mundo. Cuidado el que haga tropezar a otro creyente. Cuidado. Cuidado el que incite a otro creyente a pecar. Cuidado el que estorbe el crecimiento espiritual de otro creyente. Cuidado. Y obviamente el Señor no está hablando aquí de niñitos. Cuando dice pequeñitos no se refiere a la edad, es una figura. Lo mismo que cuando en el pasaje anterior él puso un niño delante de él. Es una figura. Jesús está hablando de todas aquellas personas que depositan en Cristo su confianza, como un niño deposita su confianza en alguien que le da seguridad. A eso se refiere. Y mis hermanos, debemos ser honestos. Si nos detenemos a pensar en esto, es aterrador el llegar a pensar que cualquiera de nosotros puede estar trabajando en contra de Jesús. Es aterrador. Él dejó su trono de gloria, Él dio su vida en una cruz para hacer algo, para hacer una obra. Y puede ser que tú y yo estemos trabajando en contra de eso. Es aterrador el llegar a pensar que nosotros podemos estar dejando detrás de nosotros escombros para hacer más difícil el camino a otros creyentes para que puedan avanzar y ser cada vez más parecidos al Señor. Es aterrador el solo pensar eso. Pero si el Señor lo advierte en nuestro texto es porque puede pasar. Miren, esto es tan terrible a los ojos de Dios que Cristo dice en nuestro texto que es mejor que a esa persona si se le atase una piedra de molino al cuello, se la arrojase al mar. El molino en esa época tenía dos ruedas, una horizontal y una vertical. La horizontal tenía un agujero en el medio y pesaba 1,5 toneladas. Y era uno de los métodos más crueles del Imperio Romano después de la crucifixión. Se usaba solamente para los criminales más terribles, atarle una piedra de molino y arrojarlo al mar. Es decir, el Señor está diciendo, es un pecado tan horrible que hubiera sido mejor morir de una manera tan cruel, tan horrenda, antes de cometer esa acción tan detestable y tan aborrecible a los ojos de Dios. Es decir, Jesús está diciendo, es mejor recibir ese castigo que recibir el castigo de Dios por hacer caer en pecado a uno de sus hijos o por haber entorpecido su crecimiento espiritual. Y este es el tipo de advertencia que nadie puede tomar a la ligera. Nadie. Ahora, positivamente, lo que esto significa es que todos, por el contrario, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que juntos podamos crecer en gracia y parecernos cada vez más a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. ¿Dónde radica el problema entonces? El problema radica en que esto no es fácil. Es muy difícil, no es fácil. ¿Por qué? Por causa del pecado que todavía mora en nosotros.
El pecado que lucha en nuestro interior habrá su partido para llevarnos de vuelta a ese estilo de vida egoísta, independiente, orgulloso y egocéntrico que nos caracterizaba a todos nosotros cuando no conocíamos al Señor. Y esto nos lleva de la mano al segundo aspecto de la vida práctica cristiana. En los versículos 43 al 48, dice así: si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y básicamente lo que el Señor está diciendo aquí es que los cristianos debemos ponernos en pie de guerra contra ese pecado que todavía mora en nuestro interior. Ahora, obviamente, el hecho no pasa porque tú te mutiles, porque te cortes una mano, o te cortes un pie, o te arranques los ojos. Es una figura. ¿Por qué? Porque el pecado es un asunto interno, un asunto que brota del corazón. Es en el corazón. Por lo tanto, cualquier remedio externo que tú puedas aplicar puede resultar totalmente ineficaz. ¿Por qué? El cojo puede seguir pecando. El manco puede seguir pecando. El ciego puede seguir pecando. El problema está en el corazón. Eso es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, recuerdan, en el capítulo 7 de Marcos. Nosotros lo vimos hace varias semanas atrás. Los discípulos estaban siendo duramente castigados porque ellos comían los alimentos sin lavarse las manos, comían con manos inmundas, decían los fariseos. Y el Señor dice en Marcos capítulo 7, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y agregan los versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero el Señor quiere hacernos ver en el pasaje que estudiamos hoy que si bien la vida cristiana práctica es una guerra donde es imposible alcanzar un acuerdo de paz. Es imposible. Mi hermano, mi hermana, yo puedo sintetizarte a ti el tema de los versículos 43 al 48 que yo acabo de leer hace un momento muy fácilmente con pocas palabras. O tú te dedicas a matar el pecado o el pecado te mata a ti. Así de simple. Y así de claro. O tú te dedicas a matar el pecado o el pecado te mata a ti. Mis hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nos pasamos al bando contrario. Al bando enemigo. Tú antes pertenecías a otro ejército. Ahora que le has entregado tu vida al Señor, tú perteneces a otro bando. Antes nosotros estábamos en el terreno del pecado, luchando contra Dios. Ahora estamos en el terreno de Dios, luchando contra el pecado. Y aunque eso es algo que nosotros ya hicimos, en un momento determinado, nos entregamos nuestra vida a Cristo, vinimos a Él en arrepentimiento y fe. Este es un curso de acción que nosotros debemos asumir a lo largo de toda nuestra vida. El que no está peleando esta guerra contra el pecado
se está engañando a sí mismo si piensa que es un verdadero cristiano. Eso es así. El que no está peleando esta guerra contra el pecado es porque es esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado no es cristiano. Mi hermano, o luchas o mueres. Así de simple. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué significa esto de vivir conforme a la carne? No es otra cosa más que vivir conforme a los impulsos de tu pecaminoso corazón, sin ponerle ninguna resistencia. El que hace eso va a un camino de muerte. Así que, mis hermanos, nosotros estamos en una guerra de consecuencias eternas. Es una guerra que se manifiesta en el corazón, allí surge, pero que se hace visible a través de las cosas que hacemos. Es por eso que el Señor usa la figura de las manos, de los pies y de los ojos. ¿Para qué? Para hacernos ver que el pecado no solo posee una dimensión espiritual. Como bien señala un comentarista, manifestamos nuestra pecaminosidad a través de lo que hacemos con nuestras manos, a través de lo que vemos con nuestros ojos y a través de los lugares que visitamos con nuestros pies. Esta figura que utiliza el Señor aquí nos recuerda no solamente que estamos en una guerra, sino que estamos en una guerra que es constante. No es que nos cortamos la mano un día y ya está. No, estamos en una guerra que seguirá adelante hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria por segunda vez. Y por otra parte, Cristo quiere hacernos ver a nosotros que es una guerra eminentemente personal. Mi hermano, nadie puede pelear esta guerra por ti. Nadie. Es absolutamente personal. Sí, los que te queremos podemos orar por ti para que el Señor te fortalezca, pero esta guerra es tuya. Tú debes matar el pecado que todavía mora en ti. Y repito, como dice en los programas de televisión, por favor no hagan esto en sus casas. No significa que vas a cortarte la mano, o el pie, o sacarte los ojos. Aparte, no es algo que alguien puede hacer por ti, no, es tu responsabilidad. Es una guerra personal. Cristo está hablando aquí de ponerle resistencia al pecado. Y si bien eso es algo que tú y yo no podemos hacer por nuestros propios medios, si no es en dependencia del Espíritu Santo de Dios, esta es una operación quirúrgica que solo tú puedes hacer. Solo tú. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y presten atención, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce hacer querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que opera en nosotros, pero ¿cómo opera? Opera a través de nuestra mente y de nuestra voluntad. Él usa la palabra de Dios para convencernos de que hay cosas que debemos hacer y que hay cosas que no debemos hacer. De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios. Ahora, en vez de eliminar nuestro yo racional, en vez de eliminar nuestro yo consciente, lo que Dios hace a través de su palabra es fortalecernos, movernos a pelear con más intensidad y con más resolución en contra del pecado. Mis hermanos, en la lucha contra el pecado, ninguno de nosotros, ninguno puede sentarse pasivamente a esperar que alguien más pelee esa batalla por nosotros. Nadie debe hacer eso. Tú, y solo tú, es el que debe decidir no seguir perdiendo el tiempo mirando 14 horas de televisión por día.
y solo tú es el que debes decidir dejar de navegar sin rumbo por Internet. En vez de estar haciendo algo productivo para el bien de tu alma o para el bien de los demás. Eres tú, mi hermano, el que debes apartar tus ojos de esas imágenes pornográficas que dañan tu alma. Eres tú el que debe dejar de visitar esos lugares que estimulan y despiertan tu pecaminosidad. A eso se refiere el Señor de cortar, de arrancar, de quitar. Mi hermano, si tú tienes problemas con la pornografía, bota la computadora de tu casa, hoy mismo. Si tú tienes problemas con el alcohol, en tu casa solo debe haber botella de agua. Nada más. A eso se refiere el Señor. Es una batalla nuestra, personal. Es dependencia del Espíritu Santo. Esta batalla se gana con oración. Con oración. Cada cual tiene que examinarse a sí mismo. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que tomar resoluciones firmes en nuestro camino hacia la obediencia? Porque nadie, repito, va a pelear esta batalla por ti. Mis hermanos, lo que distingue a un verdadero cristiano de uno que no lo es que el verdadero cristiano se encuentra constantemente en lucha contra el pecado que todavía mora en él, aunque no siempre obtenga la victoria. Pero lucha, no desmaya, sigue luchando. Pero algo más en este pasaje, en los versículos 49 y 50, que dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Algunos muy buenos comentaristas opinan que el versículo 49 que yo acabo de leer es el versículo más difícil de todo el Evangelio de Marcos. Y otros muy buenos comentaristas opinan que es el versículo más difícil de todo el Nuevo Testamento. Pero luego de haber luchado varias horas con este texto y considerar las opiniones de muchos muy buenos comentaristas, esto es lo que este pasaje significa. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se presentaban tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón tenían que estar bien salados. ¿Por qué? Porque la sal era el único preservante que existía en esa época para la carne. No había freezer, no había nevera, solamente la sal. Por ejemplo, en Levítico capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es decir, la sal simbolizaba la fidelidad del Dios del pacto, aparte de ser el preservante de la carne que se presentaba, y todo sacrificio debía ser salado abundantemente. De ahí que en la mente de un judío, al escuchar esta frase, porque todos serán salados con fuego, inmediatamente pensaba en los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta todo el contexto de esta porción que venimos estudiando en el Evangelio de Marcos, repito, podemos ver que se trata de una conversación del Señor con los discípulos en una sola tarde. A nosotros nos llevó varias semanas, porque predicamos un pasaje, luego otro pasaje, luego otro pasaje, y parece que fueran cosas inconexas que van apareciendo. No, es una sola conversación que el Señor tiene con sus discípulos desde que desciende del monte de la transfiguración hasta ahora, y eso ocurrió en un par de horas. Es decir, Jesús viene hablando de un tema, y este es parte de esa conversación que tiene con los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos entendieran de una vez por todas el costo del discipulado en el contexto de los sufrimientos que el mismo Cristo tendría que padecer para salvarnos. Jesús se lo había anunciado 2 veces, ¿recuerdan? Y los discípulos se resisten a la idea del sufrimiento.
Ellos se habían dejado intoxicar por sus sueños de grandeza. Es por eso que muchos buenos comentaristas opinan que lo que el Señor está diciendo aquí, y es también para nosotros, que ellos debían estar dispuestos a asumir el costo del discipulado y presentarse a sí mismos como un sacrificio vivo delante de Dios. Como enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero Jesús le está diciendo, ese sacrificio que ustedes tienen que hacer, en vez de ser salado con sal, con el Antiguo Testamento, va a ser salado con fuego, con el fuego de las pruebas. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Un comentarista escribió, el fuego y la sal parecen ser símbolos de las pruebas y del costo del discipulado. Ser discípulo de Cristo establece una reclamación total de la vida en el lenguaje del sacrificio. Tu vida debe ser totalmente consumida o no tiene ningún valor. A eso se refiere el Señor. Los discípulos no querían el sufrimiento. Los discípulos querían reinar. Querían el cielo antes que la gloria. Ellos no querían seguir a un crucificado. Dice otro comentarista, el discípulo que toma la cruz de Cristo para crucificar su propio yo, el discípulo que alimenta la fe de otros creyentes, que renuncia voluntariamente a cosas que son preciosas pero perjudiciales para la vida de la fe, él mismo, en sí mismo, es un sacrificio vivo. Es asumiendo el costo del discipulado, mis hermanos, que los creyentes podemos ser sal y ser luz en un mundo que está completamente en tinieblas y en un franco proceso de descomposición. Es asumiendo el costo del discipulado. Y en vista de todo lo que hemos visto hasta ahora, en este pasaje, yo te pregunto a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, ¿qué tan salado está tu cristianismo? ¿Qué tan dispuesto estás tú a mantener tus estándares cristianos? Aunque eso atraiga sobre ti el desprecio de los demás. Mi hermano, mi hermana, ¿qué tan pendiente estás tú del bienestar espiritual de tus hermanos? ¿O del cuidado de tu propia pureza de carácter? Mis hermanos, aquí no estamos hablando de legalismo, no. De lo que estamos hablando es de un genuino amor a Jesús. Un amor a Jesús que se manifiesta a través de nuestro amor hacia todos aquellos que son de Jesús. Y de un amor a Jesús que nos lleva a apreciar, a valorar y a admirar todo lo que se parece a Él. ¿Saben por qué los cristianos amamos la santidad? No es porque amamos las reglas, no, o porque somos cuadrados, o porque somos estrechos de mentes, o somos legalistas. No, los cristianos amamos la santidad porque amamos a Jesús, y como amamos a Jesús, amamos todo lo que se parece a Él, y Jesús es santo. Es de eso que se trata todo esto, es de eso. Y cuando tropezamos por el pecado que todavía mora en nosotros, en vez de alejarnos a Jesús, ¿qué hacemos? Volvemos a predicarnos el Evangelio y regresamos a Jesús. Mis hermanos, todo esto es glorioso, porque el glorioso entendimiento de esta verdad del Evangelio no nos mueve a ser ligeros con nuestra lucha contra el pecado, sino que nos mueve a volver a Jesús, a ese misericordioso Jesús, a ese buen Jesús, a ese perdonador Jesús, a ese compasivo Jesús, en arrepentimiento y fe, cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, de que hemos tropezado.
Mis hermanos, el entendimiento de ese perdón que costó su vida nos mueve a la gratitud, nos mueve a la alabanza, nos mueve a la adoración. Y esa gratitud es justamente el combustible que nosotros necesitamos para seguir peleando esta batalla con los ojos puestos solamente en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y si tú estás esta mañana sin Cristo aquí entre nosotros, mi amigo, yo quiero recordarte que en esta guerra solamente hay dos bandos, solo dos, no hay neutralidad aquí. Y quiero recordarte un detalle sumamente importante. Uno de esos dos bandos ya tiene la victoria asegurada porque está del lado del vencedor. Mi amigo, quiera el Señor en esta mañana que tú no te vayas de este lugar perteneciendo al bando equivocado, al bando perdedor. Cuando las puertas del cielo todavía están abiertas de par en par para ti, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, levanta tu bandera blanca de rendición delante de Dios y ven a Cristo, ven a la cruz. Allí donde estás, no hace falta que levantes la mano, ni que pases al frente, ni que repitas una oración preconcebida, ¿no? Esto es un asunto personal entre tú y Dios. Allí donde estás, clámale a Él por misericordia. Clámale a Él por el perdón de tus pecados y yo te puedo asegurar, con la autoridad que me da la palabra de Dios, que todos, absolutamente todos tus pecados te serán perdonados y te será otorgado el don de la vida eterna. Mi amigo, Cristo es un gran Salvador y es un Salvador poderoso, un Salvador compasivo, y su brazo todavía no se ha cortado para salvar a los pecadores. Vamos a orar.